había recorrido mucho lo que se llama la hechicería, el satanismo, había hecho muchos rituales satánicos, pactos satánicos. Llegó a un cierto momento donde el propio brujo donde yo trabajaba, él me decía a mí, este lugar ya no te corresponde, no te pertenece. O sea, Dios lo estaba usando como un instrumento, porque ya el tiempo se me había agotado, el tiempo límite que Dios me había dado para yo adquirir conocimiento de lo que es el ocultismo, satanismo y la hechicería. El brujo me decía a mí, ya tú no perteneces a este lugar, tú tienes que entregarle tu vida a Dios. Llega un cierto tiempo de que las tinieblas te ponen a sentir cierta atracción por el sexo diferente, opuesto. Si tú eres hombre, vas a sentir atracción por el hombre. Si tú eres mujer, vas a sentir atracción por las mujeres. Hay que tener mucho cuidado y mucha cuenta con esto, porque a veces nos metemos en ciertas situaciones o en ciertos ámbitos espirituales que podemos desconocer. Cuando vuelo por encima del motor, hay una mata de palma que me está esperando para decocotarme. Le digo, Señor, tú vas a permitir que yo muera aquí. Y cuando el Señor me da la habilidad, porque cuando Dios tiene un propósito con sus hijos, no es lo mismo ser llamado que ser escogido. Más bien que tú creas que tú le estás trabajando a la tiniebla, es mentira. Satanás te disfraza una verdad con una mentira. Te disfraza un engaño que parezca real. Es como pasó en el huerto del Edén con Eva. Él les disfrazó una verdad con un engaño. Cuando ella me pone la mano sobre el hombro, ella me dice, yo te voy a atender. Ella me dice, yo te voy a atender. Le digo, ok, no hay problema. Le digo, empieza con pequeña, tráeme pequeñas, porque yo voy a tomar pequeña. Cuando me aburrí de la cerveza pequeña, le digo a ella, tráeme grande, tráeme jumbo, porque quiero tomar jumbo. Cuando empiezo a tomar jumbo, Dios empezó a tratar desde ese momento y desde ese instante. Yo nunca le había pagado a una prostituta. Nunca, el tiempo que duré en las calles, nunca le hubiera pagado a una prostituta. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano ministro, Pastor Gerardo Javier, aquí en este segmento testificando con excelencia. En este momento traímos un hombre de Dios que a usted en los comentarios los pidió. Usted dijo, bueno, tráiganlo, queremos saber la conclusión de su convención, de este gran testimonio, de este hombre que comenzó a hablar de códigos que operaban en las tinieblas, que códigos de bruja, códigos de diferentes tipos de acciones que se hacían y de trabajo en el ocultismo. Y hoy tenemos nuestro hermano Ezequiel aquí de nuevo, porque a usted, aleluya, en Excelencia Cristiana Televisor, se le complace con los comentarios
de aquellos auditorios. Preséntese a la audiencia. Amén, muy buenas tardes, Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes, hoy, mañana y siempre. Gracias a ustedes que ha sido posible nuevamente estar aquí en este segmento donde las personas van a recibir lo que es una palabra de parte de Dios y también una enseñanza de lo que nosotros hemos vivido en aquel momento cuando Dios no nos había rescatado, cuando no nos habíamos entregado al Señor por completamente. Un fuerte abrazo y que Dios le bendiga. Amén, amén. Ya ustedes saben, tenemos a Ezequiel aquí una vez más y él nos va a estar ahora hablando de cómo comenzó a seguir caminando en esas dimensiones jerárquicas dentro del ocultismo, hechicería, brujería y cómo fue que Dios fue tratando con él para traerlo al reino de los cielos. Amén. Yo después que ya había recorrido mucho lo que se llama la hechicería, el satanismo, había hecho muchos rituales satánicos, pactos satánicos, llegó a un cierto momento donde el propio brujo donde yo trabajaba, él me decía a mí, este lugar ya no te corresponde, no te pertenece. O sea, Dios lo está usando como un instrumento, porque ya el tiempo se me había agotado, el tiempo límite que Dios me había dado para yo adquirir conocimiento de lo que es el ocultismo, satanismo y la hechicería. El brujo me decía a mí, ya tú no perteneces a este lugar, tú tienes que entregarle tu vida a Dios, tú tienes que entregarle tu vida al Señor, y yo me rehusaba a lo que era entregarle mi vida al Señor. Entonces, el mismo brujo fue un instrumento que Dios utilizó para comenzar a decirte, a quizá menospreciarte, a hacer el canal, el instrumento para llegar a los pies de Cristo. Sí, Dios lo estaba usando como ese instrumento porque ya Dios estaba demandando de lo que Él había depositado dentro de mí. Y cuando nos hacemos testarudo o cabeza dura, Dios tiene que buscar una manera para que nosotros podamos acudir a lo que es a los pies de Él. Dios provoca una situación en nosotros para que pueda haber una reacción. Cuando el ministerio, lo que nosotros portamos dentro, empieza a demandar de nosotros, ya tú te sientes diferente, ya tú te sientes de que tú no cabes en ese lugar. Dios demanda de ti para que tú salgas a hacer la obra, de que salgas a hacer la voluntad de Él, de que puedas liberar a los endemoniados, de que puedas romper las cadenas, de que puedas hacer que los resguardos puedan salir dentro de las personas. Amén. Amado, entonces comiénceme a narrar la historia de que cómo el Señor va trabajando, ya usted comienza a ver ciertas cosas. ¿De qué manera Dios te llama? ¿Te llamó de una manera muy, como decimos nosotros, por dolor? ¿Cómo fue que te llamó? Yo quiero que tú nos expliques a la auditoría. Está en expectativa, esperando saber cómo fue que Dios te rescató. Amén. Hay algo muy eficaz que nosotros tenemos que ser, lo que es obediente a nuestros padres. Wow. Mis padres siempre me decían, ven para tu casa porque ese lugar no te corresponde. Y yo siempre, yo arremetía con ellos y lo que les decía, pero yo a ustedes lo vi practicando esto. Entonces a mí ustedes tienen que dejarme también tranquilo. Hay un punto también factible, que el que practica lo que se llama el satanismo, pocas veces para en una relación con una persona así, porque ellos mismos escogen lo que es a tu pareja. Escuchen, ellos mismos. Escuchen, ellos mismos le escogen a la pareja. Ellos mismos escogen. Sea hombre, sea mujer. Sea hombre, sea mujer. Ellos mismos escogen a tu pareja. Ellos mismos escogen a tu pareja. Tenemos que tener cuidado con esto. También hay un punto factible que cuando tú estás, me pasó una vez. Cuando tú estás muy encentrado en lo que se llama el satanismo, llega un cierto tiempo de que las tinieblas te ponen a sentir cierta atracción por el sexo diferente, opuesto.
Si tú eres hombre, vas a sentir atracción por el hombre. Si tú eres mujer, vas a sentir atracción por las mujeres. Hay que tener mucho cuidado y mucha cuenta con esto, porque a veces nos metemos en ciertas situaciones o en ciertos ámbitos espirituales que podemos desconocer. Quiero que me explique algo ahí, vamos a hacer un énfasis. O sea, que las personas que más fecunden y más son entregadas a la hechicería, al ocultismo, los espíritus comienzan a predominar sobre ellos y entonces que ellos tengan atracciones por sexos de igual, por su mismo sexo. Entonces usted llegó a caer ahí en ese ámbito, en esa dimensión que esos demonios querían transmitirle. Sí, yo en cierto tiempo, yo llegué a sentir lo que se llama atracción por mi propio sexo, o sea, por los hombres. Wow. Y yo mismo decía, pero es que yo no soy así. Yo nunca había sentido esto. ¿Y por qué yo siento como que los hombres me atraen? Y yo me sentaba y meditaba y yo decía, Señor, oye, ya el Señor estaba tratando, que ya yo lo llamaba y yo decía, Señor, pero tú sabes que yo no soy así. Y yo empezaba a reflexionar. Y después, ya cuando los espíritus me poseían, ya a mí se me olvidaba lo que anteriormente yo me había sentado a reflexionar. O sea, ellos hacían una atracción para que yo pudiera desechar lo que ellos estaban provocando en mí. ¿Y llegó algún tiempo a ejercerlo, a estar o a habitar en ese ambiente? No llegué a ejercerlo, pero sí estaba envuelto con lo que se llama con los homosexuales. Siempre estaba dentro de ellos. Me gustaba estar dentro de ellos. Y yo, aunque no llegué a tener relaciones, pero sí pude dormir en la misma cama con ellos porque ya llegué a un extremo de que me gustaba compartir con ellos. Wow, tremendo, tremendo. Quiero que nos sigas hablando, qué más experiencia tuviste en tu convención, cómo llega el trato, cómo fue que Dios provocó ese llamado en ti. Quiero que a la audiencia tú le expliques cómo fue que Dios comenzó a trabajar esporádicamente en tu vida, en tu ser, en tu pensamiento, hasta llegar a punto de tú decir, ya no puedo más. Escuchen, ya no puedo seguir más. Después que ya seguí trabajando lo que es el ocultismo, satanismo, entonces empecé a experimentar lo que se llama el narcotráfico de drogas. Escuchen que aparte de él saberse y llegar a un nivel jerárquico, ahora entra en otra etapa de su vida, en tan poca edad, señores, esto está tremendo, escúchenlo. Sí, empecé a experimentar como yo me fui a lo que es a los 15 años, de los pies de mis padres, empecé a practicar lo que se llama el ocultismo a los 15 años. Ya a los 17 años, ya yo empecé a lo que se llama experimentar, lo que se llamaba el narcotráfico de drogas. Cuando hablamos de narcotráfico de drogas, estamos hablando de no estando de que vendiendo en las calles, sino todo lo hacíamos telefónicamente hablando. Contratábamos a alguien, tanto de El Bronx, en Nueva York, en Colombia, México, y nosotros le enviábamos dinero, $1,500, $2,000, para que pudiera pagar pasaje y hospedarse en un hotel a esperar a que el cargamento pudiera llegar hacia donde la persona. Y llegó un cierto tiempo donde ya hubiese vendido lo que es un cargamento. Cuando nos envían el dinero por Caribe Express, yo andaba con el brujo, que él era el cabecilla. Estamos sentados donde una abogada, porque está resolviendo un problema. Él está resolviendo el problema, yo busco el dinero, luego le hago saber a él que el dinero ya me lo entregaron.
Cuando me entregan el dinero y él dice, ve con esta cuenta de banco, él me da mi parte, ve con esta cuenta de banco, ve al Banco Popular y deposita este dinero al banco. Bueno, ahí empezó, voy en el motor y voy despacio porque la oficina del abogado estaba cerca del Banco Popular, el central, que está frente al parque. Entonces voy escuchando música de vudú, sí. Y cuando voy escuchando música de vudú, ya como yo no quería asimilar el llamado de Dios, Dios lo tuvo que hacer de una manera u otra. Cuando yo siento que a mano derecha me alan el timón del motor y me tambaleo, no veo a nadie que me ala, y cuando pierdo de vista lo que está frente de mí, había un motor parqueado, estacionado, y le doy por detrás. Perdí el equilibrio cuando le doy por detrás. Yo vuelo por encima del motor. Cuando yo vuelo por encima del motor, hay una mata de palma que me está esperando para decocotarme. Le digo, Señor, tú vas a permitir que yo muera aquí. Y cuando el Señor me da la habilidad, porque cuando Dios tiene un propósito con sus hijos, no es lo mismo ser llamado que ser escogido. No es lo mismo. Dios te puede llamar 50,000 veces, pero si tú estás para perderte, te va a perder. Pero cuando Dios te escoge con mano fuerte, tú te vas a salvar. Aún sea postrado o postrada con una enfermedad en la cama, porque Dios prefiere salvarte que bendecirte. Dios prefiere salvarte que bendecirte. Y cuando Dios me da la habilidad, yo me agarro de la mata de palma, y cuando me empujo, caigo, y cuando caigo de espalda. Cuando caigo de espalda, me doy con el filo del contén bajo el muslo derecho, y ahí se me fractura, se me rompe lo que es el fémur. Ahí tuvieron que intervenirme quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque no quise asimilar el llamado de Dios. No se resistan al llamado de Dios. No te resistas al llamado de Dios. Cuando Dios te está haciendo un llamado, nunca te resistas al llamado de Dios. Cuando Dios te está haciendo un llamado, acude al llamado rápidamente, porque puede ser que te pueda llamar por dolor, o que en el momento tú pierdas la vida sin que Él te pueda escoger. Líder, yo quiero que usted me cuente, entonces involucrado en el narcotraficante, estuviste en accidente, ¿qué pasó? Duraste un tiempo lesionado, tuviste que operarte y volviste residiendo en esa área. Sí, yo seguí, o sea, me aparté un cierto tiempo, porque después que me intervinieron quirúrgicamente, yo me hice el testarudo como quiera y seguí en el mundo. Y llegó un cierto tiempo, oigan esto, que es real. El infierno es más real que lo que nosotros pensamos. Hay muchas personas que dicen que el infierno es simbólico. Pues como el infierno es simbólico, trate de que usted no se queme simbólicamente. Trate de que usted no se queme simbólicamente. Gloria a Dios. Amén. Trate de que usted no se queme simbólicamente, porque yo llegué a un cierto tiempo donde yo estaba acostado en mi cama, yo tenía la pierna fracturada y yo tenía un teléfono nuevo y el teléfono se me frisa. No siento el aire del abanico que me está dando. Yo digo, pero el abanico está encendido, el aire no me está dando, el teléfono es nuevo, porque se me está reiniciando, se me está apagando solo. Y de momento veo que la pared de los pies echan hacia atrás. La pared de los pies se echan hacia atrás. Y yo digo, ¿y por qué la pared se está moviendo?
Y cuando vos que se hace un agujero en el piso y veo una luz que va saliendo, pero la luz era fuego que estaba saliendo del hoyo. Cuando está saliendo el fuego del hoyo, sale un hombre con una capa y él tiene los brazos metidos dentro de la capa y un gorro que le cubría el rostro. Y yo empecé a interactuar con él directamente, empecé a hablar con él y le dije, ¿qué tú buscas? ¿Qué tú quieres? Y él me señaló la pierna y yo le dije, ¿tú viniste a buscar mi pierna? Y me movió la cabeza y me dijo que sí. Yo le dije, no, tú no viniste a buscar mi pierna. Tú viniste a buscar mi arma, porque con mi pierna tú no vas a hacer nada con mi pierna, lamentablemente. Wow. Entonces, ese espectro o la muerte, digamos, me agarró por las dos piernas y empezó a arrastrarme hacia el hoyo. Cuando empieza a arrastrarme hacia el hoyo, la mitad de mi cuerpo está en el hoyo y la mitad de mi otro cuerpo está encima de la cama. Yo rápidamente le escribo a una muchacha que conocí en el hospital y le digo, llama a mi papá porque yo estoy en peligro. Ella me dice, ¿cómo así que tú estás en peligro? Y le digo, sí, yo estoy en peligro, corre, corre. Ella me dice, envíame el número de tu papá. Cuando le envío el número de mi papá, ella llama a mi papá. Y mi papá dice, ¿qué está pasando? Tu hijo está en peligro, pero mi papá ya sospechaba de la situación. Mi padre dice, sí, ya yo sé lo que está pasando. Mi padre rápidamente coge la Biblia, coge aceite ungido y llega allá a mi casa. Pero no es tanto que él llega a mi casa, sino que se armó una guerra, un pleito espiritual en ese lugar. Cuando se arma el pleito espiritual, se arma un remolino dentro de mi habitación. Cuando mi papá abre la puerta para poder entrar, el remolino se hace tan fuerte que le da en el pecho a mi papá y lo tumba para afuera, no lo deja entrar. Pero cuando mi papá invoca lo que es el Espíritu Santo de Dios, mi papá puede entrar rápidamente al cuarto, empieza a interceder, empieza a romper cadena, empieza a orar y me unge de los pies a la cabeza. ¿Ya usted era cristiano ahí? No, no era cristiano. ¿Pero sus padres eran creyentes? Sí, mis padres eran ya cristianos, eran creyentes. Wow, ya. qué bendición. Entonces, después que pasa eso, que lo ungen, que usted tiene esa experiencia con ese hoyo que se abrió, ¿qué usted pensó? ¿Qué usted reflexionó? ¿Qué usted dijo? ¡Wow! ¡Qué experiencia! Porque usted entendía que si tú le servías a él, ¿por qué él tenía que venir detrás de ti? Entonces, ¿qué pasa? Satanás, que mejor le paga el pagamano. Sí, por más bien que tú creas por más bien que tú creas que tú le estás trabajando a la tiniebla, es mentira. Satanás te disfraza una verdad con una mentira. Te disfraza un engaño que parezca real. Es como pasó en el huerto del Edén con Eva. Él les disfrazó una verdad con un engaño. Pero en realidad era una verdad lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Después que mi papá oró, rompió cadena y cantó himno del Linario, ojo con esto, los himnos del Linario son potentes, tienen un valor muy eficaz, rompe cadena, pudren los yugos y derrumban los muros. Cuando mi papá termina, él me dice, duerme en paz, porque las bendiciones de los padres es única. Las bendiciones de los padres es única. Cuando mi papá termina, se va a su casa. ¿Y tú crees que mi papá va a dormir allí en su casa? No. Entonces el demonio entra a la casa, empieza a tumbar lo que es los trastes, tumba el comedor, empieza a arrastrar una cadena dentro de la casa y sale a la calle. Y mi papá se levanta, empieza una guerra espiritual, empieza a pelear. Y él le dice a mi padre, ¿por qué tú lo hiciste? Si tú sabes que como él me servía, él me pertenecía a mí. Y mi papá le dijo, tú te equivocaste de familia, te equivocaste de persona, porque él no te pertenece, él le pertenece a Dios. Jesús, amén. Ahí estamos viendo cómo Dios comienza a tratar, cómo Dios comienza a obrar, cómo a través de su Padre Él comienza a recibir esta liberación. Y quiero que nos sigas hablando
¿Qué pasó de ahí entonces? Si dejaste el vandalismo, seguiste, y cuéntame verdaderamente esos hechos y esos acontecimientos. De ahí empecé a trabajar lo que era en la hotelería. En la hotelería. Muchas personas no toman en cuenta, pero la gran mayoría de la hotelería, para que pueda producir o atraer muchos clientes, la mayoría de la hotelería hace pacto satánico con las personas y aún hace primicia con Satanás. ¿Qué es la primicia? Le entrega, ojo con esto. Cuando usted vea un accidente hotelero donde mueren muchas personas, es porque Satanás está reclamando lo que la empresa le ofreció. Si le ofrecemos a Satanás algo, más vale cumplir, porque o si no se va a desquitar. Pero yo quiero que tú le expliques qué le ofrece. ¿Qué le ofrece a las hoteleras, los que sean de cierto tipo de negocio, cierto tipo de grandes empresas? ¿Qué le ofrecen ellos a Satanás a cambio de obtener riqueza? ¿Qué le dan? Pues, le dan un hijo, le pueden dar algo. Yo quiero que usted le explique eso en la audición. Sí, a veces las personas cuando hacen un pacto con Satanás, a veces hacen pacto de sangre y pacto de dinero. Cuando se hace pacto de sangre, ya es ofreciendo lo que es un animal o ofreciendo a una persona. Cuando se hace pacto de sangre, tú les tienes que entregar lo que es una parte de tu dinero a las tinieblas. O sea, y también Satanás te ministra tu dinero. Te ministra el dinero, sí, Satanás te ministra el dinero. Te dicen que tú lo tienes que gastar, a quién tú se lo tienes que dar. Tú no puedes gastar el dinero así por gastarlo simplemente. Yo quiero que tú le expliques eso. ¿Cómo que qué puede hacer? Satanás administra la finanza de aquellos que hicieron voto o pacto con él. Sí, Satanás te administra las finanzas. Tú no puedes gastar su dinero porque aunque él te lo entrega, tú no es que lo vas a gastar rápidamente, porque eso también le pertenece a él. Para tú poder gastar de ese dinero, es igual cuando alguien va a hacer un trabajo, donde un brujo, y el brujo le pide cierta cantidad de dinero. El brujo siempre te va a pedir una cantidad de dinero que lleve el número 7. ¿Por qué el número 7? El número 7 es porque es el número perfecto de Dios. Amén. Es un número perfecto de Dios donde Dios al séptimo día reposó. Entonces, Satanás, como es un copiador de lo que Dios hace, Satanás trata de que todo lo que Él hace, nosotros creamos que es perfecto. Por eso siempre te va a pedir una similitud de dinero que siempre lleve el número 7 para que sea perfecto. Entonces, Satanás lo que hace, el número 7 de la cantidad del dinero, o sea, un ejemplo, él te pide 47,000 pesos. Los 40,000 pesos, él se lo entrega al brujo. Y los 7, él se queda con él, porque él lo que siempre quiere es la perfección para él. Eso es lo que hace. Escuchen bien, escuchen la perfección. Entonces, quiero que siga contándonos narcotráfico. Usted habitando en el mundo narcotraficante, ¿tuvo algún acontecimiento, suceso? ¿Qué le pasó? No tuve muchos acontecimientos porque, como te digo, cuando ya llegó el accidente y llegó el llamado de Dios, yo me aparté por cierto tiempo, empecé a trabajar hotelería y recuerdo como ahora mismo, un día 10 de marzo, yo tengo 2 años y 8 meses prácticamente en el Evangelio. Usted tiene 2 años y 8 meses. Sí, en el Evangelio. Pero lo que estaba pasando era reciente. Sí, eso recientemente. Gloria a Jesús. Y Entonces, cuénteme cómo fue el llamado. Dios lo puso que usted fuera a la hotelería, y ahí cómo fue que fue saliendo y cómo fue su convención. yo cuando fui a trabajar la hotelería no era cristiano todavía.
Recuerdo como ahora mismo un día 10 de marzo, si no mal me equivoco, en el 2019, yo salí de trabajar, salí temprano, había adquirido mucha propina porque era camarero en ese entonces. Fui a lo que se llama una discoteca, a la Cascada, a la Bajadita. Cuando voy a la Bajadita me siento incómodo, me siento intenso, no me siento en el hábitat. No compré ninguna cerveza, entré por la puerta frontal y salí por la trasera. Luego llamo a un motoconcho, le digo llévame para la NASA. Cuando él me lleva para la NASA, que me quedo, y cuando entro a la puerta de la NASA, me recibe una muchacha aparente, una indiecita, muy hermosa por cierto. Cuando ella me pone la mano sobre el hombro, ella me dice, yo te voy a atender. Ella me dice, yo te voy a atender. Le digo, ok, no hay problema. Le digo, empieza con pequeñas, tráeme pequeñas, porque yo voy a tomar pequeñas. Cuando me aburrí de la cerveza pequeña, le digo a ella, tráeme grande, tráeme jumbo, porque quiero tomar jumbo. Cuando empiezo a tomar jumbo, Dios empezó a tratar desde ese momento y desde ese instante. Yo nunca le había pagado a una prostituta. Nunca, el tiempo que duré en las calles, nunca le hubiera pagado a una prostituta. Y ese día yo le pedí su número de WhatsApp a ella y estaban hablando de tú a tú, pero por WhatsApp. Y cuando le digo, ¿cuánto tú me quitas para irte conmigo? Ella me da una cifra, un número de dinero. Le digo, no, te voy a dar tanto. Tú pagas la salida y te vas conmigo. Ella me dijo, ok, me voy a ir contigo. Ella paga, me dice, yo voy a salir primero. Y cuando yo esté afuera, yo te voy a escribir para que tú salgas. Bueno, ella salió primero que yo. Cuando ella sale, ella me dice, estoy afuera, sal. Cuando yo salgo, nos montamos al motoconcho. Llegamos a lo que es el hotel. Cuando estamos en el hotel, ella me dice, paga. Cuando yo pago, me siento en la cama, pero estoy ya medio ebrio. Y le digo a ella, Dios te bendiga. Y ella me mira sorprendida y me dice, ¿cómo tú me dices a mí, Dios te bendiga, si tú acabas de venir conmigo de una discoteca y tú estás medio ebrio y estamos en un hotel? Le digo, sí, Dios te bendiga. Y empiezo a hablar con ella y le digo, ¿acaso no te da miedo de que un hombre te saque de un lugar y te lleve para otro sin tú saber lo que te va a acontecer? Pero ella nunca se dio cuenta que yo estaba armado en el instante. Yo portaba un cuchillo como de ese tamaño. Y cuando ella me dice, vamos a lo que vinimos, pero no me había fijado en la cantidad de dinero que yo tenía en mi cartera. Cuando ella me dice, vamos a lo que vinimos, empezamos a lo que fuimos. Cuando terminamos, ella va al baño, se baña, yo salgo y reviso mi cartera y observo como que me está haciendo falta dinero, como 1,000 pesos. Entonces el enemigo empieza a ministrarme y me dice, mátala, mátala. Yo tomo el cuchillo, pero ella nunca se ha dado cuenta de que yo tengo el cuchillo. Agarro el cuchillo y cuando la quiero apuñalear, algo me dice, no lo hagas. Cuando vuelvo el intento, algo me dice, no lo hagas. Ojo, las personas tienen que entender, las personas tienen que entender y discernir las tres voces. Que hay 3 voces que te hablan, que es tu conciencia, te habla el Espíritu de Dios y te habla Satanás. Escuchen esto, hay 3 voces, 3 voces. El Espíritu de Dios te habla conforme al oído derecho. El espíritu de las tinieblas te habla conforme a tu oído izquierdo. Y tu conciencia te habla interiormente, pero a tus pensamientos. Hay que saber discernir cuando el Espíritu de Dios está hablando a tu espíritu, porque tu espíritu habla contigo y te dice lo que está mal. Tu espíritu te dice lo que está mal. Y en ese momento mi espíritu me estaba diciendo lo que estaba mal. Bueno, rápidamente acciono, porque pude discernir lo que es la voz del Espíritu hablando a mi vida.
Cuando disierno y le digo, ponte tu ropa y vámonos, porque no me siento bien. Cuando nos vamos, ella coge un motoconcho y yo empiezo a caminar, encuentro un compañero de trabajo. Y él me dice, ¿para dónde tú vas? Le digo, yo voy para mi casa. Él me dijo, ven que te voy a dar una bola. Cuando llego a mi casa, el Espíritu de Dios empieza a tratar de una manera rápidamente. Y pongo lo que es. Me gustan mucho los mensajes de él, de Juan Carlos Harrigan. Cuando pongo un mensaje de Juan Carlos Harrigan, lo estoy escuchando y el Espíritu de Dios me quebranta. Cuando el Espíritu de Dios me quebranta, empiezo a llorar. Cuando empiezo a llorar, le escribo a una amiga que es cristiana, que hoy en día, que Dios me la guarde y me la proteja, está apartada. Cuando ella me dice, ¿qué te pasa, manito? Le digo, manita, ya yo no aguanto. Ella me dice, ¿te puedo llamar? Le digo, sí, llámame. Y ella me escucha llorando, empieza a hablar conmigo. Ella me dice, yo siempre he estado orando por ti. Aunque usted no crea, y aunque usted crea que lo han abandonado, hay alguien que está dando rodillas por usted. Amén, escuche esto. Hay alguien que está intercediendo por usted. Hay alguien que está ayunando y haciendo silicio por usted para que usted vuelva a los pies del Señor. Amén. Bueno, esto merece tercera parte. Amén. Todavía no hemos llegado a concluir al punto específico, especial, donde ya este joven, este hombre, ya entra a buscar a Dios. Así que en el comentario comente y diga, queremos tercera parte. Este es tu segmento, testificando con excelencia. Así que vamos a permitir que él ore por esas personas que hoy en día están pasando por esos procedimientos y están habitando en ese mundo. Quiero que ore por esas personas. Amén. Amantísimo Padre, Señor, tú que moras en las alturas, te damos la gloria, la honra, la potestad y la majestad, porque tuya es, Señor Padre. Te pido en esta hora, Espíritu de Dios, que venga rompiendo las cadenas, que venga pudriendo los yugos, que venga derrumbando los muros, Padre, que le cortan la visibilidad a aquellas personas, Padre, que tú quieres que estén en tu redil nuevamente, y aquellas personas que aún no conocen, Padre amado, de lo que es el experimento de tu presencia, Padre de la gloria, Espíritu Santo. Pudre los yugos, Padre, ábrele el conocimiento, ábrele las mentes a esa persona, rompe sus cadenas, Padre, pudre los yugos, Padre amado, fortalece a aquellas personas, Padre, espiritualmente, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo declaro sabiduría y entendimiento en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, así que esto, aleluya, es un manjar, un maná del cielo que Dios nos ha traído, así que suscríbete a nuestro canal de Excelencia Cristiana Televisor, a este segmento testificando con excelencia. Tu hermano ministro Gerardo Javier se despide de ustedes. Shalom y Dios te bendiga.